8 de la mañana, 48 minutos, y nos metemos en nuestra primera entrevista de este día con el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Como ustedes saben, el Congreso de Intendentes definió medidas ante el avance de casos de COVID-19 en todo el país y sobre lo acordado ayer y cómo van a ser los pasos a seguir en materia de acciones conjuntas al COVID, es que iniciamos este diálogo a la distancia. Buen día, intendente, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, justo. Saludos a los dos ahí. Gracias. Bueno, trascendió del primer Congreso de Intendentes con las nuevas autoridades este pedido al Gobierno Nacional para que las intendencias tengan un vínculo más directo con el GACH. Bueno, ¿cómo sigue este proceso que se inicia entonces con este pedido en el día de ayer? A ver, un poco para contextualizar. Este Congreso de Intendentes se hizo ayer a raíz de la evaluación de la pandemia. De hecho, de otra forma, el Gobierno Nacional tomó la iniciativa de convocar a la nueva mesa del Congreso para que estuviera al tanto de cómo viene el proceso, cosa que viene muy bien, ¿no? Digo, a ver, que nos comenten y que nos tengan por dentro es muy bueno. Ahí fueron Vidalín y Lima a la reunión, y de inmediato para el otro día se adelantó el Congreso que iba a ser para el 10. Eso ya es una señal del gobierno, de los intendentes, de, bueno, la tarea fundamental hoy es esta y tenemos que estar todos. Ayer se realizó la reunión donde lo central fue el respaldo y el alineamiento de cada uno de los intendentes e intendentas para acompañar a las medidas o acompañar en este proceso de estos días hasta el 18 con las decisiones que se tomaron. Se le agregó después ahí, creo que acertadamente, la necesidad de estar más cerca aún nosotros, los intendentes, del equipo técnico, pero no del equipo científico, no para hacer lo que no nos corresponde, que toma las decisiones, y está muy bien que así lo haga, es el Gobierno Nacional a través de los ministerios, y yo creo que tiene que seguir siendo la línea. Lo que sí es bueno, a veces, poder nosotros desde los distintos departamentos, dado que cada uno de los departamentos es bien diferente, tener la posibilidad de hacer alguna pregunta. Es decir, a ver, hay problemas que Montevideo, el área metropolitana, no los tiene, pero lo tiene el resto del interior. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la organización de los RAID? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo mejor? Coordinar entre todos. A su vez, el problema de los shoppings no es igual en todos lados. La idea es, ya que nos incorporamos ahora a un diálogo muy fuerte con el gobierno, tener la posibilidad también de nosotros saber por qué se toman algunas decisiones y por qué no otras. Tema está decir que cada intendencia, en aras o utilizando la autonomía que cada uno tiene, toma sus propias medidas. Pero sin el respaldo científico que todos necesitamos. Entonces, por eso es la convocatoria a estar sentados en esa mesa donde nosotros podamos tener más elementos para seguir tomando decisiones, las que nos corresponden. Nosotros vamos a acompañar a rajatabla las decisiones del Gobierno Nacional, como ha sido desde que empezó la pandemia hasta ahora. Entonces, el paso siguiente va a ser tener esta línea más concreta. ¿Será a través del Ministerio de Salud Pública? ¿Será directo con el GACH? Eso todavía está por definirse. No, a ver, va a ser la mesa. La mesa es la presidencia de Vidalín, Andrés Lima y Sander. La mesa en contacto con el Gobierno Nacional, tener la posibilidad de tener esa piola que todos precisamos, que es con estos datos cómo seguir. Bien. Pero fue un punto dentro de 8 puntos, y muy importantes ellos, donde cada uno de los artículos de la resolución establece que vamos todos detrás de una estrategia común y no nos salimos para nada de eso, porque estamos en un momento trascendente. Voy a poner, para ser más gráfico y bien claro, algunos intendentes nos preguntábamos o se preguntan por qué son los gimnasios y de repente no son estas otras actividades, cualquiera. ¿Por qué en la frontera, o cuáles son las claves para la frontera? O sea, cada departamento precisa de repente algún elemento científico más o alguna explicación científica más que no la resolvés solo con el Centro Coordinador Departamental de Emergencia, donde ahí vamos el director departamental de salud, la intendencia, ahí vamos todos, pero
es bueno que exista un equipo científico que pueda darnos más elementos para no errarle. Y es eso. Se le incorporó ese punto nada más, pero es en sintonía absoluta con lo que se les planteó por parte del prosecretario de la Presidencia a la mesa del Congreso. Yamandú, evidentemente parece totalmente razonable el planteamiento y basta ver las diferencias geográficas, poblacionales, de costumbres, para entender que hay cuestiones puntuales. Por ejemplo, hablando del departamento de Canelones, es completamente diferente como seguramente se está previendo o encarando la temporada turística en Canelones de lo que se puede encarar la temporada turística veraniega en Tacuarembó, por poner un caso concreto, ¿no? Es decir, son cuestiones completamente diferentes. Yendo a su departamento, ¿cuáles serían en este momento, digamos, en un momento de alerta? Creo que la palabra es la adecuada, ¿verdad? En donde todos los uruguayos nos hemos dado cuenta que hay un notorio crecimiento, que todos los días ese crecimiento sigue batiendo récords en cuanto a casos y que seguimos hablando del área metropolitana, es decir, Montevideo y Canelones, como los principales afectados con los casos. En el departamento de Canelones, creo que mencioné algo, ¿no? Temporada turística debe ser un elemento a tomar en cuenta, tenemos una gran afluencia de gente, hay un ánimo también de reuniones, mismo para toda la situación de bares, restaurantes, que normalmente están esperando la llegada de ese público a la costa. Estas restricciones que por lo menos tenemos hasta el 18 también pueden llegar a dificultar. Además de la temporada turística, ¿algún otro tema que para el departamento de Canelones sea sensible de tener que evacuar, que consultar con los integrantes del GACH? Sí, la gran interrogante y que no hay mayores, o que difícil moverse o que difícil operar sobre eso es la cantidad de gente que se pueda concentrar en espacios abiertos como la playa. Eso ya lo hablamos antes de asumir, incluso en aquella reunión que tuvimos con Salinas y Larrañaga. Estaba Carolina, estaba Antía, Alejo Umpierre y nosotros. Ese era el tema. ¿Cómo hacer para aquello que todos estamos convencidos que hay que controlar, que son los aforos, cómo hacer un espacio como la playa? Ese es el gran tema. ¿Y cuáles son los piques? A nosotros se nos ocurrió, y lo vamos a instrumentar, es que así como los guardavidas tienen la posibilidad y tienen la facultad y le dimos la tarea de que pongan cómo está la calidad del agua en cada uno de los puestos, que también ahora el ciudadano pueda ver en el celular cómo está de llena esa playa. Es decir, como un semáforo, verde, amarillo y rojo, verde, amarillo y rojo, es decir, está muy lleno, está bastante despejado. Cuando está en rojo, que la gente sepa que esa playa está de bocha a bote, que no se puede, que no hay espacio para mucho más gente, simplemente como forma de referencia. Y lo fundamental, que yo creo que no es tanto el espacio abierto, es el después, los nucleamientos que se dan en espacios cerrados, ya sea por actividades culturales o por reuniones en casa de familiar. Ahí el control lo vamos a tener que extremar, vamos a tener que poner muchos más recursos. Estoy hablando del cuerpo infectivo, estoy hablando de lo que pasa en el verano, no solo en el agua, no solo en el disfrute del mar o en el río, sino las reuniones que se generan a partir de ahí en la tardecita. Y Orsi, ¿hay capacidad para aumentar ¿hay capacidad, cantidad de inspectores que puedan cubrir todo eso? Canelones, por ejemplo, tiene una costa muy vasta, realidades muy diversas, y ya no solamente se trata de establecimientos como boliches, sino incluso casas, ¿no? Casa de familia. A ver, un caso muy sonado fue una casa de familia en Las Toscas, no hace un mes de eso, donde cobraban entrada 250 pesos y se habían concentrado centenas de personas, centenares de personas. Ese fue el caso más sonado. No, la cantidad de inspectores que tenemos nosotros es para época normal. Yo creo que, y estamos convencidos, y ahora vamos a tener una reunión, que acá juegan un papel fundamental los municipios, con los funcionarios que hay. Dicho de otra forma, un funcionario público
en épocas especiales, en épocas de emergencia, tiene la posibilidad y tiene la obligación como servidor público de apoyar en otras tareas. Se les puede pedir dar una mano y nos pasa cada vez que hay emergencia. Cuando hay emergencia, los funcionarios de la Intendencia no miramos si son de gestión ambiental solamente, están los de obra, están los de cultura, todo el mundo a apoyar ahí donde hay una inundación, por ejemplo. En este caso, creo que vamos a tener que extremar el vínculo con los municipios, porque ellos son los que tienen en el territorio. Tenemos 30 municipios, es una gran ventaja. Y existe experiencia en los municipios de comités locales de emergencia, que lo hemos tenido por inundaciones, por incendios, por lo que sea. Hay que ayudar, tenemos que apoyarnos mucho en eso. ¿Qué quiero decir? Que la información la vamos a recibir de ahí. Y si los recursos técnicos o inspectivos son escasos, lo que no podemos ir al golpe del balde. Que estoy hablando de que los funcionarios nuestros también, y los jerarcas que tenemos en el territorio, alcaldes, concejales, tienen toda la responsabilidad de decirnos, en tal lugar está pasando tal cosa. Entonces ahí tenemos ojos y oídos en cada rincón del territorio, con la legitimidad de haber sido electos. Entonces ese es otro músculo que vamos a tener que utilizar. Y lo otro, que ya lo experimentamos con los temas ambientales, la propia ciudadanía se encarga. Y no le erra, difícil que le erra. Cuando estoy hablando de las denuncias, por ejemplo, cuando un ciudadano denuncia que están haciendo abuso de plaguicida y eso, quédate tranquilo que algo hay. Bien, Orsi. Eso se fue aceitando. En este caso vamos a tener que apoyarnos mucho en lo que la ciudadanía nos diga. Y lo que nos diga no a la Intendencia, sino en el propio municipio. Tenemos todo el territorio municipalizado, es una ventaja. Y ahí hay que utilizar mucho eso y cuando vamos, ir y golpear. Tenemos la suerte además, la ventaja de que nuestra relación con la jefatura siempre ha sido muy fluida. Cuando nuestro cuerpo activo precisa apoyo de jefatura, lo tenemos siempre, nunca tuvimos dificultad ahí. Entonces yo creo que músculo hay y después lo otro, la apelación a la conciencia y a la autorregulación. Eso está pasando. Por ejemplo, a nivel de la cultura hay un buen vínculo con los actores locales. Estoy hablando de los grupos de carnaval, estoy hablando de los que viven de esto. Y bueno, ahí viene un buen relacionamiento. Yo creo que más allá de lo que venga de arriba para abajo, de lo que nosotros podamos hacer en clave de poder coercitivo, una cercanía con la gente, yo creo que te ofrece otras garantías. Y bueno, veremos qué tal nos va. Capaz que hay que tomar otras medidas a partir del 18. Estamos siempre muy abiertos. Justamente eso le quería preguntar. Esta mañana en Radio Sarandí nuestros colegas entrevistaron al secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien hizo hincapié en eso. El 18 de diciembre es un día clave. De no poder contener la situación hasta esa fecha, se podrían tomar medidas y nuevos cierres. Vamos a esperar al 18 para ver si va a haber verano y qué tipo de fiestas vamos a tener, dijo Delgado. ¿Qué proyección hay para Canelones si pasa algo así? Si tenemos que dar marcha atrás todavía más de los pasos que dimos días anteriores. Yo creo que en un escenario de emergencia, en un escenario de excepción como el que tenemos, evidentemente las decisiones y las medidas son excepcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mundo, por ejemplo, en países muy democráticos, se llegaron a decretar cosas muy extremas como el toque de queda. Yo no estoy planteando eso para Uruguay. Lo que digo es que si hay que quedarse en casa y hay que tomar medidas para que la gente adhiera a ese quédate en casa, hay que hacerlo. El uruguayo demostró que cuando se le pide lo hace. ¿Qué está pasando ahora? Todos somos conscientes que se ha aflojado un poco, ¿no? Ahora hay que ponerse en otro lugar también. En aquel tiempo, en aquel mes de marzo, abril, yo creo que la gente tenía otra espalda, y estoy hablando de la espalda económica. Decirle a alguien quédate en casa, decirle no vayas a trabajar, no vayas a buscar los recursos para darle de comer a tus hijos. O ya no es lo mismo ahora. Entonces yo creo que conjuntamente con las medidas que vamos a tener que tomar, si esto se complica, yo creo que a nivel nacional también hay que entrar a pensar en cosas más contundentes. Y esto no es ni ideológico ni
tampoco político partido. Cuando se habló de renta básica, cuando se habló de ingreso universal, que lo están hablando en Europa gente que pertenece a otra filosofía económica bastante distinta a la nuestra, a la mía. Acá hay economistas uruguayos que antes planteaban de que esto podía ser una locura, hoy están analizando que si tú a la gente le planteas no salgas a trabajar, no vayas a buscar los recursos para alimentarte, bueno, desde el Estado tenemos que dar alguna respuesta. Lo que voy es, si vamos a medidas más drásticas, creo que desde el punto de vista de la economía, y no estoy planteando locura, estoy planteando cosas que se plantean en el mundo y que economistas uruguayos están diciendo habría que analizarlo, que es simplificar la forma de darle recursos a la gente a través de algo mucho más contundente que, repito, en el mundo se llama ingreso universal, renta básica. Creo que deberíamos sentarnos de verdad en una mesa todos los actores políticos, sacándonos de arriba las mochilas ideológicas y los tintes partidarios para decir, bueno, ¿cómo hacemos ir a la gente que se quede en la casa cuando de repente tiene que resolver la comida para el otro día? Entonces, se puede, si hay que tomar otras medidas, creo que hay que tomarlas, porque en épocas, repito, en épocas de guerra no se puede andar con vuelta. Ahora, la munición en esta guerra es que la gente tenga las condiciones de poder quedarse en su casa y no digo que viva bárbaro, pero que por lo menos tenga los recursos para alimentar a sus hijos. Orsi, ya para cerrar, ¿qué consideraciones le merece, bueno, el audio que trascendió de Ramón Méndez con ciertas consideraciones a propósito del GACH, las respuestas que después hubo? Hoy, por ejemplo, Diario El Observador dice que el GACH podría tomar acciones legales para con esas acusaciones. ¿Qué valoración hace usted de ese suceso? Cualquier valoración que yo haga no ayuda en nada. Yo creo que la fuerza política, mi Frente Amplio, a través de los actores que han aparecido, los legisladores fundamentalmente, han sido contundentes. Y yo puedo opinar, a mí no me gusta comentar comentarios, pero sí me gusta opinar del tema. En este caso, yo puedo opinar sobre los científicos que están al frente de esto. Y de mi parte, yo tengo una confianza enorme, porque no son solo ellos tres, además, sino que hay todo un equipo atrás que confía en ellos. Entonces, creo que se responde solo. No puedo y no quiero, porque repito, no aporta nada que yo comente sobre algo que comentó otro. Sí puedo hablar y quiero respaldar en esta oportunidad que tú me das a los que están al frente, los tres que son más visibles, pero toda una barra que hay atrás que, de verdad, sin cobrar un sueldo, para eso lo están haciendo. Que capaz que habría que sentarse a pensar si esto tiene que seguir siendo honorario. Bien, muchísimas gracias, Intendente, por este contacto. Un placer haberlo tenido en la mañana de Arriba Gracias, Gente. Un gusto. Un abrazo grande. Gracias. Yamandú Orsi, Intendente del Departamento de Canelones, a propósito de toda esta realidad.